Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo y estudiando la bendita y poderosa palabra de nuestro Dios, donde hemos ido avanzando poquito a poco en el Evangelio de Mateo. Y en esta ocasión nos vamos a detener en el versículo 18 del capítulo 16, donde ya digo que seguramente no vamos a terminarlo de ver hoy, seguramente estaremos hoy y mañana, y no sé si también un día más, pero por lo menos hoy martes y mañana miércoles seguramente estemos tratando este versículo 18. Así dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Seguimos en medio de la respuesta, esa respuesta que Jesús le está dando a Pedro cuando Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús no solamente lo bendijo, recuerda que ya vimos que le dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, sino que ahora lo que hace es recordarle el cambio de nombre que le hizo. Y es que aquí tenemos que aclarar algo importante. Porque son muchos los que dicen que Jesús le cambió el nombre a Pedro en este momento. Pero eso no es cierto. Aquí simplemente le está recordando el cambio de nombre que ya le hizo en el pasado. El nombre original de Pedro era Simón. Así fue como su padre Jonás lo llamó cuando nació. Pero desde el primer día que Jesús llamó a Pedro, dice la Biblia, allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 42, que es en ese mismo momento cuando el Señor le dice a Pedro: tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Te das cuenta? En el primer instante que Jesús se encuentra con Pedro, es ahí donde le cambia el nombre. Y este cambio de nombre, como todos los cambios de nombres que vamos a encontrar en la Biblia, tiene que ver con el propósito de la persona. En este caso, Pedro significa roca. Y de aquí podemos aprender varias cosas. Podemos aprender algo precioso porque muchos piensan que el llamado que Dios hace a las personas lo hace cuando las personas se preparan, cuando las personas se capacitan, para cualquier ministerio. Cuando ya llevan tiempo en los caminos del Señor y quizá ya han alcanzado cierta madurez. Pero eso no es cierto. El llamado que Dios nos hace, lo hace desde el primer momento en el que nos salva. Lo que pasa que debido a la inmadurez que tenemos en ese primer momento, quizá no lo sepamos discernir, no lo sepamos entender. Te lo explico bíblicamente, mira. Cuando Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo, allí en el capítulo 1 y en el versículo 9, fíjate lo que Pablo dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Este texto nos enseña que juntamente con la salvación también viene el llamamiento de Dios, viene el propósito por el cual Dios quiere que vivamos. Lo que sucede es que hay personas que nunca logran responder a ese llamado y otras que sí, pero el llamamiento está. La voluntad de Dios para nuestra vida está diseñada, está preparada desde el primer momento en el que Dios nos salva. El versículo donde todavía nos va a dejar este tema, este asunto todavía más claro, creo que es el versículo que está en Efesios, en el capítulo 12 y en el versículo 10, donde se nos dice que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y fíjate cómo Pablo termina este versículo diciendo: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ha preparado de antemano, con anterioridad, con anticipación, con antelación, todo el camino que nosotros tenemos que transitar. Así que entendamos que nada de nuestra vida para el Señor le va a pillar de sorpresa, sino que todo lo tiene bajo control. Nada se le escapa de sus manos. El salmista dice en el Salmo 31 y en el versículo 15: en tu mano están mis tiempos. Te lo repito de nuevo. Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo perfectamente diseñado desde el principio.
Por eso Jesús no le cambió el nombre aquí a Pedro, por esa declaración que Pedro hizo, sino que se lo cambió desde el primer día en que vio a Pedro. Ahora bien, si nos vamos a la Biblia, vamos a encontrar seguramente varios cambios de nombre. Y como te dije antes, todos tienen que ver con el propósito en la vida de esa persona. Por ejemplo, uno de los cambios más conocidos, el cambio de nombre Abraham, que significa Padre enaltecido, y le denominó Abraham, que significa Padre de multitudes. También le cambió el nombre a Jacob por Israel, porque mientras Jacob significa usurpador, Israel significa el que lucha con Dios. Pero no solo Dios cambió el nombre a las personas, sino que incluso hay casos donde también las propias personas se cambian el nombre a sí mismas. Por ejemplo, Noemí. Noemí significa placer, placentera. Cuando ella atravesó un momento muy difícil en su vida, dice la Biblia en ese precioso libro de Ruth, en el capítulo 1 y en el versículo 20, que ella misma dijo: mira, ya no me llamen más Noemí, sino que a partir de ahora mi nombre será Mara, que significa amargura. Mira, y una curiosidad más. No solamente Dios cambió algunos nombres en la Biblia, y no solamente algunas personas se cambiaron el nombre a sí mismas, sino que también hubieron personas que quisieron cambiar el nombre a otras personas, intentando así cambiar también su propósito y su destino en esta vida. Es el caso, por ejemplo, de Daniel. Bueno, de Daniel y de sus amigos. Cuando ellos cayeron como esclavos bajo el imperio babilónico, de las primeras cosas que hizo Babilonia en ellos fue cambiarles el nombre. Nosotros conocemos hoy a los amigos de Daniel con los nombres de Sadrach, Mesac y Abed-nego, pero esos no son sus nombres originales. La Biblia nos enseña, allí en el libro de Daniel, en el capítulo 1 y en el versículo 7, que Sadrach se llamaba realmente Ananías. Ananías significa el Señor es misericordioso. Sin embargo, Sadrach hace referencia a un falso dios de los babilónicos. Mesac también hace referencia a un falso dios, pero es que su nombre original era Mishael, que significa quien como Dios. Y también Abed-nego, que hace referencia también a otro dios falso babilónico, realmente se llamaba Azarías, que significa el Señor es mi ayuda. Así que encontramos que Babilonia, que es una simbología del mundo, lo primero que quiere hacer en cada uno de nosotros es cambiarnos el nombre. Es cambiarnos nuestro propósito, nuestro destino en Dios. Seguramente tú conoces personas, al igual que yo, que Dios tenía un propósito precioso, impresionante para él o para ella, pero que desgraciadamente cayeron en las garras del mundo, se apartaron de los caminos del Señor y sus vidas cambiaron drásticamente. Mira, lo más probable es que Dios no nos haya cambiado el nombre a día de hoy, ¿verdad? Seguramente hoy tenemos el mismo nombre desde el día en el que nacimos, pero lo que tampoco ha cambiado es que nuestro buen Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y no hace falta cambiarnos el nombre. No hace falta que a partir de ahora nos llamemos de una manera diferente a nuestro verdadero nombre. Pero lo cierto es que Dios ha hecho de nosotros una nueva criatura. Personas nuevas en las cuales se está escribiendo una nueva historia. Y al igual que Pedro cuando conoció a Jesús, en ese mismo instante le fue cambiado el nombre, le fue cambiado el destino. Así también a nosotros. Una vez que nosotros tuvimos ese precioso encuentro con el Señor, Dios nos cambió el destino. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de maldición a bendición. Pasamos de las tinieblas a la luz. Y como dice Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 5 y en el versículo 17, ahora somos nuevas personas. Nos llamamos igual. Tenemos el mismo aspecto físico, pero no tenemos nada que ver con nuestra antigua manera de vivir. Somos una nueva creación. Porque como dice la palabra allí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43 y versículo 9, Dios hace nuevas cosas. Amén.
Vamos a orar en esta mañana y a darle gracias al Señor. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos has cambiado. Tú nos salvaste y tú nos llamaste con ese llamamiento santo, Señor. Ayúdanos a discernir cuál es tu buena, perfecta y agradable voluntad para nosotros. Señor, gracias por tu palabra, que ella nos abre el entendimiento y podemos entenderte aún mejor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Mañana vamos a estar repitiendo nuevamente este versículo, porque hoy hemos podido ver solo la primera parte. Así que Dios mediante, mañana seguiremos tratando este versículo precioso del Evangelio de Mateo. Dios te bendiga.